He escuchado la frase ridícula que dice que Dios no avergüenza. No sé de qué parte de la Biblia lo sacamos. Dios no avergüenza, pero llega un momento que dice el pecado en público a aquel que sigue haciendo caer a su pueblo. Y entonces la persona es la que se siente avergonzada porque Dios no avergüenza. Vean cómo comienza el mensaje de hoy. El mensaje de hoy tiene que ver con nuestra teología, no tiene que ver con biología como el domingo pasado, pero sí tiene que ver con nuestra teología, o sea, nuestra forma de creerle a Dios, o nuestra forma de actuar, de cómo nos comportamos, de cómo vivimos en comunidad, de cómo vivimos como cristianos. Había una vez un reino que se llamaba Ubilandia. Me encanta, ¿no? Ubilandia, uva, Ubilandia, con B de vaca corta. Ubilandia. Y resulta que habían 15.000 en ese reino y esos campesinos todos producían una cepa de uva que se llamaba Tanat. ¿Les parece conocida? Una uva que se llama Tanat, que cuando ustedes vayan a tomar un vino que no sea de caja, sino que diga la sigla VCP, vino de calidad preferente. Quiere decir que es casi un medicamento lo que están tomando porque tiene algo que se llama taninos. No iba a hablar de biología, pero aquellos que pasamos los 40, es bueno tomar un vasito de vino tinto al día, uno al día, con la comida. Lo aconsejan los cardiólogos, los más de cabeza, mente abierta. Entonces, en Ubilandia se empezó a correr la voz y todos dijeron, estamos pagando mucho impuesto al rey. Esto llegó a oídos del rey y el rey dijo, bueno, entonces lo que vamos a hacer es yo voy a crear un gran tonel y ustedes, cada uno de ustedes va a traer en su ánfora, en un recipiente que es de cerámica cerrado, va a traer en su jarrita, va a traer 1 litro de su mejor vino. Y como todos son cepa Tanat, cuando lo mezclemos va a ser un excelente vino. Entonces, yo, el rey, voy a vender esos 15.000 litros de vino y con eso sostengo todos los menesteres del reino. Les encantó la idea a todos. Entonces llegó la época y comenzaron a venir. Un domingo dijeron, bueno, tal domingo vamos todos. Y comenzaron a llegar desde la mañana, subían los ancianos dueños de los grandes, todos tenían la misma tierra, así que los dueños pero viejos no podían subir esa enorme escalera, ese enorme tonel, entonces ¿qué es lo que hacían? Daban a los jóvenes, tomá, subí la jarra. Y llegaban hasta allá arriba y volcaban el precioso líquido dentro del tonel enorme. Y el rey miraba desde su balcón cómo el pueblo, agradecido porque lo iba a liberar de los impuestos, venía y agradecía con su mejor vino, 1 litro tan solo al rey. Pasaron las horas, llegó la hora de cerrar la votación, llegaron las 19:30 y el rey dijo, bueno, ya están todos. Vinieron el conserje del rey y le dijo, mi amado rey, todos han puesto su mejor vino en el tonel. Entonces el rey, sonaron las trompetas, proclamó asamblea, vinieron, era una gran multitud en la plaza principal que entraban los 15.000 más sus familias. Estaban todos allí expectantes. Y el rey dijo, tráiganme una copa de ese superlativo vino que mi pueblo ha hecho. Sirvieron una copa de oro y se la trajeron al rey. El rey levanta la copa, la muestra a todos y toma. Y queda como, algo no está bien. Vuelve a tomar. Le dice a su conserje, a su Nehemías, anda de vuelta y tráeme otra copa del tonel. Va de vuelta y trae otra copa. Y la vuelca, y era transparente, incoloro, inoloro, era agua. Cada uno de los 15.000 había dicho, si le llevo una jarrita de agua en 15.000 litros, ¿quién lo va a notar? Cuando un cristiano trae su jarra de agua, se nota,
porque el Señor bebe de tu jarra cada día. Y el cristiano que le trae agua en vez del vino preciado que el Señor quiere, agárrate. El Señor no avergüenza. Pero cuando nosotros no amamos al prójimo, no amamos a nuestro hermano, no perdonamos sus ofensas, tú estás brindándole agua al rey, como diciendo, esto es mi agradecimiento por haberme liberado de las garras de Satanás. Tomá, agua. Ni siquiera del purificador ese que tenemos, ¿no? Agarramos de la canilla cualquiera. Servite, Señor, esto es lo mejor que tengo para vos. Pero vamos a ver que nos hemos estado olvidando de los principios y mandamientos para ser discípulo del Señor. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 57. Los que tienen celular recuerden ponerlos en modo avión, que ni siquiera les llegue un WhatsApp, en lo posible. Yo me imagino a Jesús predicando, enseñando en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí. Para. Y suena un celular. Imagínense, ¿no? En realidad, cuando alguien entra con el celular encendido y sin estar en silencio, está diciendo, no me importa. Ah, me olvidé. ¿Para qué traes ese celular acá adentro? ¿Para leer la Biblia? Ponerlo en modo avión. Que nadie te pueda llamar. Yendo ellos, versículo 57, 9:57. Uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Hasta ahí. ¿Qué le está diciendo Jesús a él? Si ustedes lo leen en un devocional, ¿qué le está diciendo Jesús a ese hombre? Primero, lujo. ¿Qué más? No tengo dónde recostar la cabeza. ¿Qué le está diciendo Jesús al hombre? ¿Estás seguro que querés seguirme? No vas a tener casa propia. Qué momento, ¿no? Ni cama tengo, dice. ¿Será el Señor que dijo esto? Y dijo a otro, Jesús le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Su papá estaba vivo, pero había que esperar a que se muriera porque era la costumbre y la ley. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le estaba diciendo? Tu papá, aunque se quede solo, es boleta. Vos andá y anunciá el reino. ¿Cómo Jesús va a decir una cosa de esa? Díganme. No puede ser que sea el Jesús que nosotros conocemos, que es todo amor y paz. Entonces dijo Jesús también a otro. No, dijo también otro. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino. ¿Estaba mal que saludara a la familia? Señor, voy a saludar a mi familia. A ver, saludo a mi familia y me voy. Ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino. Lucas 14:25. Hoy con el mensaje quiero disuadirte de que dejes de creer en Jesús. ¿Cómo voy a predicar una cosa semejante? Grandes multitudes, 14:25, grandes multitudes iban con él y volviéndose, esto es, todos van caminando, una gran multitud, ¿cuántas personas serían? 1000, más o menos. 1500. ¿Se imaginan 1500 personas?
¿Se imaginan? Grandes multitudes. Cuando la Biblia habla de grandes multitudes son más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y volviéndose, imagínense cuando todos paran y se pecha uno contra el otro, ¿no? ¿Se imaginan el dibujito? Volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y ama más a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Vos escuchaste lo que dijo? Estoy un poco lejos, tengo cerilla en los oídos, pero escuché que si yo amo más a mi mamá, dijera el nene, si yo amo más a mis hijos, dijera la madre, si amo más a mi amada, dijera el esposo, no puedo servirle a él, no puedo ser su discípulo. Y Jesús siguió diciendo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Saben lo que era la cruz? Era una forma de sometimiento, porque cuando alguien era condenado a morir en la cruz, tenía que arrastrar la cruz por todo Jerusalén, mostrándole al mundo que Roma es la que gobierna. Y que cuando cometés un error lo vas a pagar. Y iba llevando su propia cruz por todo Jerusalén, mientras la gente lo escupía, le tiraba piedras, lo insultaban. Eso era llevar la cruz. Y Jesús les estaba diciendo, si no estás dispuesto a que te escupan, a que te tiren piedras, a que te agravien, entonces no puedes ser mi discípulo. Es rara la cosa que hablaba Jesús. Porque ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para terminarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda terminarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. O que rey al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede contra el otro, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús no estaba haciendo discípulos, obviamente. Porque si hoy yo predico esto en la iglesia, nadie quiere ser discípulo de Jesús. A Jesús nunca le importaron las multitudes. Él se centró en hacer discípulos a 12 personas. Y tiene en su oración de Juan 17, tiene un lugarcito hasta para el traidor. Él se centró en hacer discípulos. 11. Es fuerte que el Señor diga, si tú amas más a tu familia, no puedes ser mi discípulo. Los viernes están estudiando lo que es ser radical. Jesús es radical. El que ama más a su familia no puede ser mi discípulo. El que ama más a un hijo no puede ser mi discípulo. Tiene un amor antes que el mío. Tiene una idolatría antes que yo. El que no carga su cruz y me sigue. Uno dice, Señor, ¿me estás diciendo que levante un instrumento de tortura, lo cargue y te siga? Sí, eso mismo estoy diciendo, lo mismo que hice yo. Y el Señor sube la apuesta y termina diciendo, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Las grandes mega iglesias en Estados Unidos no pueden predicar esto. Y se nos ha colado el sueño americano entre nosotros, tanto así que hay cristianos que tienen un auto y nunca ese auto está para el servicio del Señor. Y si está para el servicio del Señor hay que pagarle la nafta. Cristianos. Pregunté en otra iglesia, ¿pero la hermana no la van a llevar? Una hermana fundadora. No hay quien me lleve. Pero cuando uno pasa por ese lugar, ve 30, 40 autos. ¿Cómo no hay quien te lleve?
Así que Jesús me dice, José, renuncia a lo que posees, carga tu cruz, ama a Dios más que a tu familia. Eso es muy diferente a aceptar, creer, confesar y hacer conmigo la siguiente oración. Es diferente, ¿no? No es un evangelio que estamos predicando transformado a como nosotros queremos, porque el evangelio de Jesús nos dice, yo te amo a pesar de que hagas lo que vos quieras. Jesús dijo, si tú, que hace años estás en el camino, por tu actitud, por tus palabras o por no perdonar, haces caer a uno que está iniciando, agárrate porque vengo contra ti. Y cuando no va mal las cosas, lloramos la milonga y ponemos en el WhatsApp, necesito oración. Necesitas volver a entender quién es un discípulo. El que ama a Jesús, ese es un discípulo. El que vive su vida para sí mismo, nunca va a ser un discípulo de Cristo. Con Jesús no se negocia. Él puso las condiciones, Él es el rey. O traes tu litro de vino al tonel o le traes agua y Él va a decir, ¿qué me trajiste? Hay más. En Marcos 10, ustedes conocen la historia, se las voy a contar. Viene un joven, ideal para una iglesia como la nuestra. Un joven capacitado, multimillonario. ¡Guau! Los diezmos, ¿no? Los diezmos que pone esa gente, o las ofrendas, o si uno le presenta un proyecto a gente de mucho dinero y la gente dice, ¿qué quieren terreno? ¿Dónde lo quieren? Bueno, déjenme ver que tengo unos amigos que no sé qué, y ¡pum! Tenemos el terreno. O sea, un joven con un enorme potencial de evangelismo, de testimonio, un enorme potencial de extender el reino de los cielos a través del pago a los misioneros, un potencial espectacular que no tenía ninguno de los discípulos de Jesús. Este hombre era rico. Cuando la palabra dice rico es que tenía mucho dinero, no una empresa como la que tenía Pedro de pescadores. Él tenía mucho dinero. Entonces, Jesús, ¿qué es lo que le dice? Oh, querido joven, tú eres un seguidor de mi causa con un enorme potencial. Repite esta oración conmigo. ¿Qué le dice Jesús? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Pero Jesús, no te entiendo. Viniste al mundo a ser discípulos y los estás corriendo. ¿Qué evangelio es ese que predicás? Primero le decís, no ames más a tu familia, sino a mí. Bueno, está escrito en la ley, amarás al Señor, lo puedo llegar a entender. Toma tu cruz, ¿por qué si yo no soy un delincuente? ¿Por qué tengo que andar delante de la gente que me apedreen, me escupan y me digan cualquier disparate? Y seguime, ¿a dónde? ¡Al Gólgota! Si no estás dispuesto a que te crucifiquen, no eres digno de ser mi discípulo. Pero Señor, yo te quiero seguir a cualquier lado. ¿Estás dispuesto a no tener casa? ¿Y por qué no voy a tener casa? ¿Estás dispuesto? Porque yo no tengo casa. No tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Querés ser mi discípulo? Vas a vivir privaciones. Lucas 6:66 que dice, no lo busquen. Después de algún tiempo, después de esas palabras dijeron, dura palabra es esta. Y algunos se volvieron a lo que antes hacían. Por eso esta comunidad no es una mega iglesia. No vamos a predicar prosperidad, lo habló Javier el domingo pasado. No vas a proclamar sanidad cuando Dios no dice que haya que sanar, pero sí vamos a decir lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que estamos tratando de transformar a Jesús a nuestra manera. Jesús no negocia. Cuando Jesús te dice sígueme, tiene implicancias de vida. El mundo premia a los que se promocionan a sí mismos. Jesús dice, ¿quieres premio? Te debes sacrificar por los demás. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Ahora, la pregunta, si yo fuera del discípulo al que Jesús le dice, José, deja las redes y seguime. Si tú fueras el discípulo al que Jesús le dice, deja lo que estás haciendo y seguime. ¿Cuál es la excusa? Los que escriben la excusa.
¿Qué le dirías al Señor si hoy te dice, deja lo que estás haciendo y seguime? Pero Señor, tengo que pagar el alquiler, las cuentas no se pagan solas. Tu palabra dice que el que no provee para la familia de la fe es peor que un infiel y ha negado la fe. Y le ponemos la Biblia. Él te dijo, sígueme. ¿Cuál es la excusa? Escríbala, les doy tiempo. Si tú eres el discípulo que Jesús le está diciendo, hey, ¿amas más a tu familia que a mí? No eres digno de ser mi discípulo. ¿Tú eres uno de los que ama más a su familia que a Dios? Él te dice, no estás apto para el reino. ¡Wow! Señor, tengo a mi mamá enferma, a mi papá enfermo. Y Él te dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. ¿Cómo no voy a cuidar a mi mamá? ¿Cómo no voy a estar ahí? Sígueme, anuncia el reino. Es más importante. No entiendo. Justamente. La gente espera que un día como hoy uno hable de la elección que uno hace en la vida diaria y las consecuencias. Sería un terrible mensaje para hoy, ¿no? Elección y consecuencia. Es el mensaje de hoy. Ahora aquí nos enfrentamos a una peligrosa realidad, escribí. Si yo les pregunto quién quiere ser discípulo de Jesús, muchas manos se van a levantar. Pero Jesús dijo, antes hay que calcular el costo. No sea que te quedes por la mitad y abandones la iglesia, como hacen muchos, por la mitad. Porque no quieren pagar el precio del que se sienta al lado, es terrible falluto. Es terrible falluto. Alicia, Anaír es terrible falluta. ¿Qué hace sentada al lado de ella? Y encima se tira de espiritual. ¿Cómo me revientan los que son terribles fallutos y se tiran de espiritual? Encima te vienen a corregir. ¿Pero quién sos? Ya, díganme que no les pasa. Soy el único pecador incircunciso acá, seguro. Viene alguien que tiene 2 días en el Evangelio y dice, pastor, yo que usted no diría tal cosa. ¿Y por qué no? Corrige al sabio y te amará. Sácanlo vivo. Aquí es donde nos enfrentamos, dije, a una peligrosa realidad. Debemos renunciar a todo lo que poseemos. No quiere decir que agarro la llave y se la entrego a alguien que viva en la calle. No sé, yo renuncié a mi casa. No significa eso. Significa que no ocupe un lugar que no debe ocupar. Lo espiritual es lo espiritual y lo material es lo material. Si lo material ocupa el lugar de lo espiritual, tú eres un idólatra y no un seguidor de Jesús. Si tus relaciones ocupan un lugar más importante que tu relación con Jesús, tú eres un idólatra y no un seguidor de Jesús. Si tu esposa discutió contigo y tú no vienes a la reunión enojado, tú eres un idólatra porque tu esposa pesa sobre ti más que lo que Jesús dice. Ops. Disculpen varones. Disculpen mujeres. José, ¿me amas más que a tu familia? Y es probable que me diga, vende todo lo que tenés. Así ya no tenés de qué preocuparte. Cuando apoyes tu cabeza en la almohada que te toque, porque a veces no hay almohada, entonces no tenés de qué preocuparte. Pero no queremos creerlo. Y lo que hacemos es pasar estos versículos por el razonamiento. Lo que Jesús quiso decir, fuiste, porque te pones a redefinir el cristianismo. Y el cristianismo está tan redefinido que hagas lo que hagas, Dios te ama igual. No hay consecuencias. El que peca deliberadamente le queda una horrenda expectación de juicio. ¿Y qué dice? Esa parte es para el pecador. No, el que peca deliberadamente le está hablando al cristiano, al Hijo de Dios. Yo sé que estoy haciendo mal, pero tengo razón. Debemos hacer una pausa. Estamos queriendo redefinir el cristianismo, para los que escriben, torciendo al Jesús de la Biblia hasta obtener una versión
que nos haga sentir más cómodos. Una versión de Jesús que calce conmigo, que me haga sentir bien, que me prospere si me va mal, que me abrace cuando necesito el abrazo. Cuando alguien va a un retiro o a un campamento y después da testimonio y dice, porque yo sentí el abrazo de Jesús. ¿Qué está diciendo? ¿Para qué te sirvió? Si tu vida continúa igual, ese no fue el abrazo de Jesús. ¿Sentiste que alguien te abrazó? El espíritu de no sé qué. Yo no vi a Jesús abrazar a ninguna mujer, sí poner sus manos, imponer sus manos, pero decirle, ¡Marta! ¡Frená! Señor, tengo que servir. No. Cuando yo hablo, tenés que escucharme. ¡Pará! Pero Señor, el celular, el Facebook, esto, aquello, el otro, el trabajo. ¡Pará! Quiero hablar contigo. Quiero que conversemos un ratito. ¿Cuánto tiempo le dedicas al celular? Y volvemos al mismo tema de siempre. ¿Cuánto tiempo al celular? ¿Y cuánto tiempo a hablar con tu Dios? Estamos redefiniendo un cristianismo light, de acuerdo a como a nosotros nos gusta. En los últimos tiempos, dice Apocalipsis, que habrá una iglesia tibia. Ni fría ni caliente, tibia. ¿Y qué dice? La vomitaré de mi boca. Nosotros estamos creyendo en un Jesús agradable, de clase relativamente media, que no se preocupe por nuestro materialismo, sino que cuando hablemos con Él siempre nos escuche, siempre. Que no espere que lo amemos más que a nuestros hijos. Díganle a una madre que ame a algo más que a un hijo. A ver, es imposible. Madre normal, no de las de ahora. Que no tenga problemas si yo pienso en hablar con Él solamente los domingos. Que no se sienta mal o no se entristezca si yo durante toda la semana no hable con Él, pero el domingo levanto las manos diciendo, tú eres santo, 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 las 3 veces, ¿no? Tú eres santo, santo, santo. Y yo te alabo y te doy gracias por todo lo que haces en mi vida y toda la semana no hablé con Él. Que eso no le preocupe a Él, que no le moleste, que no lo entristezca y que no invada mi comodidad. O sea, eso de despertarme a las 3 de la mañana para orar por alguien no es del Señor. Eso es del diablo que viene a despertarme para que yo no descanse en los brazos porque está escrito en Salmos 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque, oh Señor, tú me harás vivir confiado. Que nos prospere, nos consuele y si no nos va bien en nuestro vivir del gran sueño americano de tener nuestra casa propia, de tener nuestro vehículo propio, si es posible algún vehículo más, es posible tener todas las comodidades necesarias, que Él sea el Dios de acuerdo a nuestra medida. Estamos redefiniendo el cristianismo, moldeando a Jesús a nuestra imagen. Y es probable que muchos hoy cristianos que se reúnen en los templos a adorar a Dios se estén adorando ellos mismos. Qué bien me siento adorándote, Señor. A veces hay que hacer un alto y pensar y repensar nuestra propia vida. Porque a muchos de ustedes Jesús les dijo, sígueme, y siguen habiendo excusas. A muchos de ustedes que están mirando este video hoy, Jesús les dijo muchas veces, sígueme, y seguís poniendo excusas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo llegará la paciencia de Dios para soportar tu rebeldía? Dios ama a sus hijos, pero llega un momento que viene el castigo, viene la consecuencia de nuestros hechos cada día. No puedo jugar, no puedo negociar. Él dijo, José, ¿querés seguirme? Sí, Señor. Pues te voy a contar algo. Mira, José, yo vine a este mundo. A la edad de 30 años me bauticé. Y fui y le dije, Padre, ¿quiénes son los discípulos que han de continuar la tarea? Y me dio 12 hombres
que ninguno de nosotros elegiría, ningún ser humano elegiría. Pero el Padre dijo que eran esos, así que son esos. Y pasé más tiempo con ellos que con todo el tiempo sumado que pasé con el resto de la gente. Pasé tiempo con ellos. Viví con ellos, compartí con ellos, les enseñé el reino como era. Ellos dijeron: Señor, ¿querés que mande fuego del cielo y que destruya a los rebeldes que se van de la iglesia? No, entre ustedes no debe ser así. No. Deben amar a vuestros enemigos, deben amar al prójimo. Si hacen lo que el mundo hace, ¿qué recompensa tienen? Si invitan a su cumpleaños a los que se lo pueden devolver, ¿qué recompensa tienen? Igual seguimos esas cosas, no. Seguimos invitando a familiares. ¿Quién de nosotros invita a alguien extraño a la casa a comer a un cumpleaños? Estamos redefiniendo el cristianismo. El siglo XX vivimos tiempos en que hubo grandes evangelistas, pero cuando llegamos al tiempo del discipulado, el latino no quiere discipular. No queremos. Y si no hacemos discípulos, ¿qué estamos haciendo? Nuestros primeros discípulos, y ayer lo escuchábamos en el seminario de oración, son nuestros hijos, nuestros primeros discípulos. ¿Dónde están? Comencé a entender la cantidad de veces que mi padre decía: pero mis hijos, mis nietos y bisnietos están en el camino. Yo decía: está bien, sí, qué bueno. Hasta que empecé a entender lo que dice la Biblia, que cuando los hijos, los nietos y los bisnietos continúan, es que algo hiciste bien. Es que Dios está agradado contigo y continúa tu descendencia en el camino. Son generaciones de agentes de cambio. Así que son nuestros primeros discípulos. ¿Nos ven orar? ¿Nos ven estudiar la palabra? ¿Nos ven clamando al Señor por alguien? Jesús le sigue diciendo a su iglesia: iglesia, renuncia a todo lo que posees. Si ocupa el primer lugar lo que posees, eso te va a quitar el sueño y va a ser idolatría. No eres apto para el reino. Entonces Jesús sigue diciendo: mira, José, yo me ocupé de 12, viví mucho tiempo con ellos, 3 años casi de continuo. En el invierno parábamos un poquito porque es muy frío Israel, viste, José, que hasta nieva. Entonces, en el invierno parábamos un poquito. Yo vivía en la casa de Pedro en Capernaum, pero después nos juntamos de vuelta y continuábamos. Y yo les continuaba enseñando, mientras caminábamos yo les iba enseñando una y otra vez. Ellos me vieron, 3 de ellos me vieron en la transfiguración. Y cuando bajamos no pudieron liberar a un endemoniado. Y yo estuve con ellos. Mirá, José, me cansé. ¿Hasta cuándo tengo que estar? Yo me acuerdo que les dije: ¿hasta cuándo tengo que estar con esta gente? Que no quiere creer, cabeza dura. Pedro, mi amigo, me traicionó. Judas, al único que le dije amigo, amigo, ¿a qué vienes? Al único. Con un beso me entregó. ¿El padre se equivocó? No, eran esos. ¿Y sabes qué, José? Después les envié la promesa del Padre, el Espíritu Santo. ¿Vos viste lo que hicieron? Todos murieron sacrificados. Qué detalle. Todos murieron sacrificados. El Evangelio llegó hasta la India a través de Simón el Celote. Murió sacrificado. El único que no murió sacrificado fue Juan. Los demás, y algunos rápido, algunos rapiditos los mataron. Cuando Pedro, dice la historia, cuando Pedro lo fueron a crucificar, él pidió crucificarse cabeza abajo porque no era digno de morir como su Señor, crucificado también. Pablo le cortaron la cabeza. Nosotros pensamos en algo así, es inhumano. ¿Dónde estaban los derechos humanos en aquel entonces? Un pastor que tiene una mega iglesia en Estados Unidos, un día
fue a Sudán. Sudán está destruida por los musulmanes, por la guerra de los musulmanes. Está destruida. Y entonces entró a un lugar donde era como esto, por lo que él describe, unos 30 metros más o menos de diámetro, y había algunos orando. Algunos polvorientos, sucios, orando. Algunos de esos habían caminado 20 kilómetros para llegar a ese lugar. 20 kilómetros caminando en Sudán. Caminando. Otros llegaron en bicicleta. Trataban de llegar a horas diferentes para que el ISIS, el movimiento musulmán, no descubriera que ahí había un lugar de enseñanza de la Biblia. Uno de los que estaba en el rincón, con voz gruesa le dijo a este pastor: pastor, necesito que ore. ¿Por qué quieres que ore? Me acerqué y le dije: ¿por qué quieres que ore? Porque cuando nosotros nos reunimos en mi aldea, hay una secta que viene, se lleva a los familiares de los que estamos reunidos y los matan. ¿Cómo hago para sostener la iglesia y que no se me vayan? Este hombre cuenta: se me llenaron los ojos de lágrimas. Me arrodillé ante él y no sabía qué decirle al Señor porque no me salían las palabras. Me entero que otro caminó 35 kilómetros dentro de ese recinto, que apenas hablaban. 35 kilómetros para poder escuchar que alguien le enseñara la palabra de Dios. Nosotros vivimos en el sueño americano, queremos votar a gente que nos mantenga en cierto estatus económico para que nosotros podamos darnos los gustos. Y Jesús dice: no eres apto para el reino. A ver, yo soy cristiano de 30 años. Es basura. Es basura. Si tus 30 años no están marcados por cada día amar más a Dios, por cada día recibir corrección, no importa de quién, por cada día ser discípulos, si miras por tu espalda, por arriba de tu hombro y nadie te sigue, pues estás dando un paseo. ¿A quién estás discipulando? Y Jesús me sigue diciendo: bueno, y te cuento, yo fui a la cruz solo, Juan estaba ahí, y alguna de las mujeres, mi mamá estaba ahí. Y los demás yo sé que andaban por ahí escondidos. Fue bravo. Pero después, al resucitar al tercer día, ¿a quiénes me aparecí? Enseguida fui a ellos. Paz. Tranquilos. Estoy vivo. Ustedes van a continuar y van a ser discípulos, y esos discípulos van a ser a otros discípulos, pero enséñenles todo lo que yo les enseñé. Siglo XXI, ¿qué estamos enseñando en las iglesias? ¿Qué estamos viendo por internet? Estamos viendo: renunciar a lo que posees, amame más que a tu familia. No, estamos viendo prosperidad. Cuando un hermano se siente mal, quizá haya pecado, discernimiento no, vamos a orar porque si quizá hay pecado hay que confesarlo. Si me equivoqué, debo pedir perdón. Llegará el día que algunos de ustedes que se fueron de este lugar volverán aquí delante y pedirán perdón al pueblo por el daño que causaron. Porque ese tiempo trajeron jarras de agua. Y ese día lo establecerán ustedes, no yo. Todos ofendemos, todos nos equivocamos, pero si quiero ser discípulo de Jesús y no sigo esos pasos. No, pero eso se lo dijo al joven rico. Y al que le dijo: sígueme como a ti. Y le dijo: deja que primero me ocupe de mis papás. Y el otro que le dijo: espera que voy a despedirme de mi familia. Y Jesús le dijo: y más importante, que hagas discípulos. Dime, ¿estás haciendo discípulos? Dios creó esta comunidad con el fin de hacer discípulos. Dios le dio al pastor Uberfil las bases
y que las escribiera. Están escritas las bases de esta comunidad que iba a funcionar a través de discipulado. ¿Cómo crece esta comunidad? Por gente que viene los domingos. ¿Estamos haciendo las cosas bien? No. No estamos enfocados en el propósito para el cual Dios nos creó. ¿Qué nos creó? Traer a las personas a Cristo, a la comunión, equiparlas y entrenarlas. ¿Qué significa? Enseñarles, mira, esto que estás haciendo no es correcto y a Dios no le agrada. Pero ¿y si se va? ¿Y si se va y tenía un montón de plata para comprarnos el terreno? ¿Qué dice Jesús? Que venda todo lo que tiene. A mí no me importa, soy el dueño del oro y la plata, de toda la plenitud de la tierra, de la creación. ¿De qué estás hablando? Pero Señor, qué potencial que tiene. Es un rebelde, pero tiene potencial. Se levanta contra toda autoridad, pero tiene potencial. Y yo sigo discutiendo. Tiene potencial. ¿Potencial de qué? De destrucción. Que se arrepienta. ¿Ustedes creen que Jesús no obra así? ¡Ey! Arrepentite, te vas al infierno. Estás jugando al cristiano. No tenés discípulos. ¿Qué estás haciendo con tu vida cristiana? Estás redimensionando el cristianismo para que se adapte a tu manera de pensar. Jesucristo no se adapta a nadie. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el dueño. Él no se va a adaptar a tus relaciones. Si tú estás faltándole el respeto a alguien, no se va a adaptar y te va a decir, tú estás equivocado. Y si tú te enojas, ¿qué dijo Jesús cuando alguien se enoja? ¿Qué dice Jesús? ¿En su Biblia? Mateo 7, ¿qué dice? Cuando tú te enojas contra tu hermano, ¿qué sucede? ¡Estás matando! Yo soy un Dios relacional y tú matas las relaciones. Eres un homicida. Porque no te gusta la hermana, porque no te gusta el hermano. Yo decía, mientras preparaba todo esto, decía, Señor, me venía la imagen de Mariela. Mariela de Garibaldi. Señor, sí, pero me gusta más decir de Garibaldi. Y estaba con la imagen de Mariela, el Señor, habla hasta por los codos, tiene 80.000 errores, pero cuando las papas quemaron, permaneció. Me dio una lección de vida a mí. Si mañana la flaca se raya y se va del camino, me dio una lección de, a pesar de llorar, a pesar de clamaba, Señor, tráelo de vuelta. Yo dije, Señor, que haya más Marielas, por poner un ejemplo. Y me vino un Fernando, la bestia esa que está ahí, esa que ama tanto como un león a un ciervo, eso es él. Sí, claro. Ustedes ven a Fernando y parece que no tuviera amor, es esto. Y yo dije, Señor, qué bueno que hay Fernandos en tu pueblo. Qué bueno que hay Marielas en tu pueblo. Porque eso refleja, los discípulos que Jesús eligió no son gente perfecta. Por eso no me miren a mí, porque la perfección se acumuló. Y Mariela tiene errores, todos los conocemos. Fernando tiene errores, todos los conocemos. Fernando abre la boca o está enojado y ustedes saben lo que es. Te va a decir lo que piensa, sin filtro. Y uno dice, ¿y no son hijos de Dios? Claro que sí. ¿Quién soy yo para levantar mi voz contra alguno de ellos dos? Si yo levanto mi voz, porque alguien vino a decirme, che, Fernando es una bestia, no puede decirle eso. Y yo le digo, sí, es una bestia, tenés razón. ¿Qué estoy haciendo? Escucho de los cielos, ¿qué estás diciendo? Yo estoy queriendo bendecir y tú estás maldiciendo con tu boca, no entiendo. Lo estoy formando y lo llamé y le dije para qué, y tú en vez de ser un instrumento en mis manos, estás haciendo lo contrario. Dios nunca nos llamó a hablar de lo que hacen otros, nos llamó a hacer discípulos, lo más difícil. Cada vez que el apóstol dice, ser cristiano es difícil, yo digo, no es difícil. No es difícil ser cristiano, el de hoy. El cristiano del siglo XXI, una papa. Se congrega cuando quiere. Viene a la reunión de oración cuando quiere.
Hace los exámenes de la escuela de ministerio cuando quiere. Estudia cuando quiere. Es genial vivir así. Jueces termina diciendo, en aquel tiempo no había rey sobre Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, siglo XXI. Yo estoy tratando de que tú desistas de seguir a Jesús. Porque si lo seguimos como hasta hoy, vamos a tener consecuencias brutales. Pero si tomamos el ejemplo de Jesús y el ejemplo de los discípulos, el ejemplo del apóstol Pablo, imítenme. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Amaba, tenía compasión, tenía el corazón de Jesús, amaba a las personas se equivocaban y él amaba a las personas. José, ¿amás más tu trabajo que a mí? Bueno, Señor, vos sabés que con el trabajo yo me sostengo y puedo ofrendar. ¿Viste que el cristiano, no? Señor, puedo dar grandes sumas de dinero a tu iglesia. Déjalo. Señor, yo estoy dedicado a la obra, pero dejar el trabajo así como así. Estamos viviendo tiempos difíciles, no sabemos cómo se va a conformar el Parlamento, no sabemos las leyes que van a aprobar. No es el momento ideal para dejar un trabajo estable de 30 años, no es el momento ideal para que yo pueda dejar de trabajar ahora. Así que, Señor, esto no debe ser tuyo. Me estabas avisando que dentro de un tiempo yo voy a dejar. No, sígueme, ahora. ¿Escribieron la excusa? ¿Cuál es la excusa que le estás poniendo al Señor cuando te dice sígueme? Sígueme a cerrar la boca. Sígueme a abrirla y bendecir. Sígueme a hacer discípulos, que te vean, que compartan tiempo contigo. Una iglesia crece fortalecida por la palabra, la oración y la obediencia. Si no hay obediencia, tenés palabra, tenés oración, pero no hay acción. Si hay acción, quiere decir que tú te volviste vulnerable para los demás, que van a ver tus errores, que te van a criticar, que te van a caer con el código porque a veces no son tan cristianos como se espera, que vas a vivir las consecuencias de otros que traen su jarra de agua en vez de vino para el Señor. Y todo el pueblo va a vivir las consecuencias de tu rebeldía o de tu actitud. El que está sentado a tu lado se transforma en un traidor. Y Jesús dice, amalo. José, el que no renuncia a todo lo que posee, no es apto, no puede ser mi discípulo. Señor, yo soy pastor, tú me llamaste, soy tu discípulo, José. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Lo que posees te quita el sueño. Las cosas que tienes, si mañana no están, ¿qué pasa contigo? Uno dice, pero esto es un mensaje para una iglesia poderosa, en dinero. No. Porque a veces nosotros, que vivimos en la periferia de las ciudades, nos aferramos a lo poquito que tenemos. O dejamos de usar algo y lo escondemos ahí por si lo llegamos a necesitar. Mientras otro hermano está necesitando eso que nosotros escondimos y lo tenemos en casa por las dudas. Cuando Dios te dice sígueme, tiene implicancias de vida. Y hoy es un día que creo que Dios le dice sígueme a esta comunidad una vez más. Sígueme a volver a las sendas antiguas. ¿Qué significa esto? Hacer discípulos. Si estamos teniendo una célula y no hay discípulos, de nada sirve la célula. Jesús no tuvo célula. La célula de Jesús era discípulos. A ellos, a los discípulos, les explicaba las verdades del reino. ¿A la gente? No. Y hubo quienes quisieron ser discípulos. Señor, te seguiré. No, ¿estás seguro? El endemoniado gadareno. Señor, quiero seguirte. ¿Sabes qué? Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho. ¿Qué hizo este hombre? Evangelizó toda la región. Uno. Este hombre estaba en Asia, en Sudán,
y fue a una de las aldeas chiquititas y a la luz de las estrellas estaba sentado con una especie de beduino, para que tengan idea más o menos la fisonomía, que también estaba escondido tratando de evangelizar a los musulmanes. Entonces él le preguntó, ¿cuál es tu mayor deseo? Un hombre obviamente pobre, ¿no? De la aldea pobre. ¿Cuál es tu mayor deseo? Y él dice, estaba medio encorvado, se levantó, me miró, sonrió y dijo, hacer discípulos a todas las naciones. Y yo con mi mente de estadounidense pregunté, no puedes salir de la aldea, no tenés un solo camello, no tenés una sola oveja, ¿cómo vas a hacer? Entonces le dije, después de pensar todo eso, ¿cómo? Pero ¿cómo? Y él me dijo, ¿y por qué no? 15 años después, tengo él, ¿y por qué no? En la cabeza. Ese, ¿y por qué no? No sé en qué terminó, pero quiero hacer discípulos a todas las naciones. ¿Estás seguro? ¿Y por qué no? Vos, con tus recursos, ¿y por qué no? Vos que recién empezás en el camino y aún te falta un montón de cosas, ¿y por qué no? ¿Por qué no mostrarle a otros lo que es vivir con Cristo? Si tan maravilloso es, como dicen los cristianos, ¿por qué no lo viven? ¿Por qué no lo hablan en su trabajo? Hoy el Señor te está diciendo, sígueme. ¿Cuál es la excusa? Si tú has querido moldear a Jesús a tu antojo, a tu forma, se llama pecado. Porque eso es lo que hace el diablo desde el Edén. Modificar la mitad de la palabra de Dios. Es cierto que Dios ama al mundo y entregó a su Hijo para que el mundo crea. No vino Jesús a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Es cierto que Dios te ama, pero cuando tú eres hijo, tienes otras responsabilidades de hijo. Cuando tú eres hijo, el Señor te dice, bien, ahora este es el camino. Si alguno viene a mí y ama más a otras cosas o a otras personas, no puede ser mi discípulo. ¿Saben por qué? Porque vas a ser discípulo de aquello que ames más. Si alguno tiene una responsabilidad con sus padres y esa responsabilidad te quita hacer la voluntad de Dios, deja esa responsabilidad. No, pero la Biblia dice que debo honrar. Si Dios te está diciendo, sígueme, Él acomodará las cosas. Síguelo. Qué fuerte, ¿no? Pero Señor, mi familiar está enfermo y no hay quien lo cuide en el hospital. ¿A qué vas al hospital? A cuidar a mi familiar. No vayas. Si no vas al hospital a extender el reino, ¿a qué vas? Es así, Jesús. No negocia. No negocia en tu relación matrimonial si te estás llevando mal con tu esposo o tu esposa. Él no negocia. Estás pecando, punto. Él no viene y te dice, bueno, háblense bien, trátense bien. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Jesús que te dice, hay pecado y hasta que no se confiese, la inmundicia sigue estando adentro. Es como que alguien se va de la iglesia y cuando vuelve igual, vuelve con la misma basura, no hubo arrepentimiento, vuelve a cometer los mismos errores que cometió antes. Entonces, ¿qué hace el Señor? Te hace pasar por la misma senda que te hizo irte. Les habla quien tiene la experiencia. Yo me fui porque no soporté a mis familiares, no mi familia de sangre, parientes que me mentían en la cara, que me decían esto, dice el Señor, y su vida era un desastre. Dice, ¿qué me venís? Eso no es evangelio. Y me fui de la iglesia. ¿Qué hizo el Señor? ¿A dónde me trajo? Al medio de mis parientes. Tenés una deuda pendiente. Cuando entiendas que tus parientes fueron puestos para formarte, para disciplinarte y para mostrarte cómo se debe vivir,
entonces entendés que yo estaba ahí cuando tus parientes te mentían. Que yo estaba ahí en el proceso que tú estuviste viviendo y tú me diste la espalda. Al que ama a Dios, todo le ayuda bien. Pero no termina ahí, conforme al propósito que fuiste llamado. Así que hay quienes de ustedes van a vivir una vida relativamente light y otros van a vivir una vida desastrosa. Con continua guerra, continua lucha, continuo problema, porque te está preparando para más, para enseñar a la gente cómo debe vivir. No es pararse y dar una clase, es enseñar con tu propia vida. Así que, mi querida iglesia, Dios está diciéndote, sígueme. Ahora tú pon la excusa que quieras. Los que están mirando en casa, Dios te está diciendo hoy, sígueme. ¿Cuál es tu excusa? ¿Y hasta cuándo será esa excusa? Quizá un día, cuando tú digas, bueno, ahora sí quiero, ya no haya oportunidad para ti. Dios no negocia contigo. Tú eres el que tiene que arrepentirse y volverse a Él. Entonces su amor se redefinirá en ti y tú entenderás que Jesucristo no negocia con ningún ser humano. Así es para nosotros. Así que piensen. ¿Están seguros? Alguno capaz que me dice, bueno, yo lo voy a pensar. Bueno, tómate tu tiempo, mientras el tiempo corre, tú piensa. Otro dirá, ahora que sé el costo, ahora que sé que voy a sufrir, que voy a tomar la cruz, que voy a pasear por delante de la gente con la cruz de Cristo y que se van a burlar de mí, que me van a discriminar, que me van a escupir, que me van a dejar de lado, que me van a dejar solo, cuando todos están en compañía yo voy a estar solo. Y no voy a ir a quejarme al Señor, Señor, estoy solo. Sí, obvio, si me dejaron solo a mí, te van a dejar solo a ti. Porque hablas lo que el mundo no quiere y no soporta. Piénsalo. Uno de los tantos llamados que Jesús en su misericordia nos hace. Ahora que sabes el costo, una vez más que te lo recordamos, ¿cuál es el costo de ser discípulo de Jesús? Después piensa, ¿estoy haciendo discípulos? ¿Alguien está siguiéndome?